Doctor Rafael Fernández Alarcón, tiene usted la palabra. En un tiempo máximo de 15 minutos usted podrá exponer su visión acerca del Ministerio Público y la propuesta que tiene para el cargo en caso de ser electo. El funcionario que tiene enfrente le va a indicar, una vez concluido el tiempo que le ha sido señalado. Concluida su exposición, le serán formuladas las preguntas o consultas correspondientes. Tiene la palabra doctor Rafael Fernández Alarcón. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo miembro del Consejo de la Magistratura, excelentísimos doctores del Derecho y miembros del Tribunal de Honor, cuyo nombre y personalidad están grabados en la historia jurídica del país. Muy buenos días. Como ha dicho el presidente brevemente en mi currículum, me presento en esta audiencia con el efecto de defender mi postulación y los motivos por la cual estoy arriesgando mi vida y mi salud para candidatarme a fiscal general del Estado. Paso a responder directamente las preguntas, el cuestionario, el rol del Ministerio Público ante un Estado social de derecho. El artículo 1 de la Constitución Nacional habla claramente del Estado en la cual la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Y en ese contexto habla de un Estado social de derecho. Ese Estado de Derecho es lo que nos garantiza a todos la igualdad ante la ley, el respeto a la dignidad de las personas, el derecho a la vida, el respeto a la protección de las personas, integridad física y patrimonial. Es la esencia mismo de un Estado democrático en la cual debería llegar. Sin un Estado de Derecho en pleno funcionamiento, nada se puede hacer. Y el Ministerio Público juega un papel muy importante dentro de esa estructura en la cual debe coordinar y debe hacer respetar lo que dice la Constitución y la ley, velando siempre que prime el derecho y la igualdad ante todo, ante la ley. Es factor importante en el sentido de que no solamente se va que ese Estado de Derecho, sino que también se convierta en lo social, que tenga la preocupación y la sensibilidad social de la situación que está aconteciendo en nuestra sociedad. Solamente en ese tren de armonía y respeto a esa ley podemos vivir dentro de un Estado de Derecho y el respeto que todos nos merecemos. El segundo cuestionamiento, su percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público. Es de público conocimiento de lo que la ciudadanía piensa sobre el Ministerio Público. Es de público conocimiento los cuestionamientos y la falta de credibilidad que hoy están gozando. Hace más de 15 años, cuando fui fiscal del crimen, me he postulado para el cargo de fiscal general del Estado y siempre lo voy haciendo porque creo en mi capacidad y en lo que puedo aportar a la sociedad. Y he salido, eso traigo de recuerdo de hace 15 años, he salido por toda la República del país con un pequeño folleto para que me conozcan y sepan qué pretendo cuando estaba en función de fiscal. Lógicamente, primó lo político antes que lo jurídico y lo racional. En ese sistema entonces tenemos que cuando se involucra la cuestión política no está bien, muchas veces no trae cosas buenas y tenemos esta situación. Hoy en día nos encontramos la percepción de un Ministerio Público debilitado, de un Ministerio Público con serios problemas de cuestionamiento de representatividad, con serios problemas de dar la cara y de defender la legalidad ante los órganos jurisdiccionales. Y hay un problema que viene desde arriba. Imagínense de que el artículo constitucional le brinda al único ciudadano de la República para ser fiscal general del Estado y que representa a la sociedad, pero sin ser electo por la sociedad. Y ese funcionario, antes de ganarse el respeto y la credibilidad de la sociedad en general, hace todo lo contrario. Por ejemplo, los gastos reservados de 2.500
500 millones anuales que se le brinda al Ministerio Público. Antes de ser transparente, antes de brindar y dar en qué se gastó ese dinero, hace todo lo contrario. Se va y se instiga al Poder Judicial y se solicita para que no rinda cuenta. Y no se rinda cuenta tampoco de los gastos. Entonces empezamos mal, en la misma esencia que el jefe mismo, la cabeza, se está negando a ocultando a la sociedad el dinero del pueblo, el dinero del sacrificio, que tiene derecho de saber en qué se gasta, que tiene que saber en qué se va su presupuesto del Ministerio Público. Esos 2.500 millones anuales son más de 200 millones en forma mensual, mucha plata. Para este pueblo sufrido y pobre, mucha plata. Pero el otro factor que nos encontramos también, que cada fiscal se cree dueño y señor del puesto. Viene los días que quiere, la hora que quiere, sale sin ningún fundamento y además arrastra al funcionario inferior, lo hace mentir. Uno va a querer hablar por un problema urgente y el fiscal está de reunión con el fiscal general. El fiscal está en audiencia, el fiscal está acá, pero en la práctica el fiscal no vino a trabajar. No le importó. Y ahí donde yo suelo decir que procuran mucho llegar al cargo, juran por Dios y la patria, y apenas se sentó en su lugar, se olvidó de su patria, se olvidó de su compromiso y responsabilidad. Llamativamente también son valientes contra los más débiles y contra los más humildes, contra el que hurta gallina, contra el que hurta pocas cosas. Además causa graves daños a los delincuentes primarios, los remite directo a la cárcel. Pero sin embargo, son blandos cuando hay muchos juegos de dinero en juego, digámosle, como robo la arca al Estado, estafa al Estado, estafa al fisco del Estado. Y todo dinero que se roba del Estado, sea vía fiscal, sea robo directo de algún ministro, de algún funcionario, es dinero del pueblo, en la cual significa que trae consigo otro tipo de problema: menos hospital, menos escuela, menos salud, menos ruta, menos calle y empedrado. Y eso debe llamarnos a la reflexión todo. Es por eso que siempre hace 15 años voy saliendo y voy manifestando mi preocupación por el Ministerio Público, porque es un ente importante para la sociedad. Es el que debe coordinar todas las acciones de seguridad y de prevención de los delitos. Es la que representa ante los órganos jurisdiccionales. Es la que debe velar, reitero, por la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. Y si lo de arriba dan esos ejemplos, se puede utilizar el famoso dicho: cuando lo de arriba pierden la vergüenza, lo de abajo pierden el respeto. En la tercera pregunta, la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Según la Constitución Nacional, el Ministerio Público tiene autonomía funcional y administrativa. Sí, tiene autonomía y funcional administrativa, cuyo único y máximo responsable es el fiscal general del Estado. Es el que debe velar por el cumplimiento estricto de eso. Pero si el propio jefe superior, el responsable, el que tiene suerte de llegar al cargo en nombre de la sociedad sin ser electo, y además no hace lo que debe hacer para ganarse esa representación, oculta dinero del pueblo, no quiere rendir cuentas, no quiere que se audite cuentas, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? No hay presupuesto para el Ministerio Público que pueda aguantar, por más necesidad que la tenga, si no hay una buena administración, racionalización y control
Solamente esos controles y esos elementos que estoy diciendo se puede llegar a una buena administración del dinero público. No puede, por más que sea un extrapoder el fiscal general de Estado, no puede tener poder discrecional. No solamente en cuanto al dinero público, sino sobre la vida, la reputación y la vida de las personas. No puede. Debe haber un ente, y de hecho lo hay. Solamente de que hay una situación que se cree que el fiscal general es el máximo poder de la República y que nadie podrá contra él. Y esto no puede ser. Es un funcionario público, es un funcionario remunerado, es un funcionario obligado por la Constitución Nacional y por la ley para cumplir todos esos derechos conquistados y consagrados a nivel nacional e internacional. Reitero, el derecho y la protección a la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. En ese contexto, es evidente, no va a haber, reitero, presupuesto que pueda alcanzar todo. Imagínense en ese contexto de casi 200 locales de fiscalía que hay, solamente 5 es propiedad del Ministerio Público. Y el resto alquilado. ¿Cuántos millones se está gastando solamente en alquileres? Y los comisos de bienes de los grandes narcotraficantes, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó en su estancia, de sus autos? ¿Por qué de cada comiso no se trata ya de comprar propiedades para dotarle de primer nivel en todo el país? Cuanto más lejos, mejor, porque hay un problema. Cuando más alejado está la fiscalía, más problema tiene la sociedad. Y más problema tiene la clase humilde para llegar. Y entra ahí el autoritarismo. Entra ahí aquel que se cree dueño y señor del patrimonio y la vida y la libertad de las personas, y funcionarios inescrupulosos que también maltratan. En ese sentido, no puede ser de que el autor o el indiciado tenga más derechos que las propias víctimas y que además sea maltratado. Toda esa cuestión que debemos estar debatiendo, que luego mi propuesta lo iré dando. La cuarta pregunta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Soy una persona que he trabajado como fiscal, conozco la estructura, conozco, mientras estuve en el Ministerio Público, la forma que lo manejaban. Y he renunciado porque no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando el Ministerio Público. Y me he presentado hace más de 15 años, como le he explicado, tratando de que la gente entienda de la importancia. Ese compromiso que vengo hoy a manifestar, ya lo he manifestado públicamente en varias ocasiones a lo largo de mi vida. El compromiso, el coraje, la valentía, la honestidad, la responsabilidad, la capacidad, lo tengo para administrar el Ministerio Público. Ese compromiso de decir la verdad, de dar resultado en esta situación creciente. Esos valores democráticos que hoy tenemos plasmados en nuestra defensa, que debe ser la plena libertad individual, de las instituciones democráticas, de los métodos y medios cómo debe llegar al poder, de la no violencia, esos compromisos que está plasmado íntegramente y que estamos obligados, y con más razón, el fiscal general del Estado. Considero que si el fiscal general del Estado está llegando al poder, que es un poder muy importante, sin ser electo, es por una representación indirecta que le dan los señores miembros del Consejo, que la mayoría de los que estamos acá, tanto de la facultad o tanto diputados y otros entes, sabemos lo que es el sacrificio y el compromiso de llegar para tratar de ser electos. Sin embargo, otros tienen suerte de llegar rápidamente por la vía más rápida y no llega a honrar, no llega a ganar esa confianza pública que todos nos debemos. En ese contexto,
paso a decir qué es lo que yo deseo para el Ministerio Público. En primer lugar, el Ministerio Público, si vamos a combatir la corrupción en toda la estructura del país, hay que combatir primero de adentro. Y cuando combatimos de adentro, tenemos que crear una oficina de asuntos internos, que hoy hay un inspector general, que es un simple funcionario que no tiene mucha trascendencia. Pero asuntos internos será dotado de personas capaces de investigación interna para ver ese fiscal, ese asistente, ese funcionario que está ahí de repente cómo se enriqueció, qué está haciendo, por qué pasó 2 o 3 años y no hay una imputación o no hay una desestimación y que explique ante la opinión pública. Vamos a controlar, vamos a llevar la asistencia y control permanente que justifique el fiscal donde está. Nadie le obligó a ser fiscal. Si no le gusta o no está de acuerdo con su salario, debe renunciar y dar paso a otra generación que sí quieren trabajar y sí quieren hacer cosas positivas. El respeto personal y el hacer respetar la Constitución y la ley. Eso es claro que sí lo vamos a hacer. El combate frontal contra la delincuencia en todas sus dimensiones. Tenemos varias redes de delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, pero hoy se tiene más delincuencia organizada de cómo robar las arcas del Estado, cómo evadir al fisco del Estado, reiterando que eso serán de alta prioridad en caso de que vuestra señoría me integre la terna y llegue a la Fiscalía General del Estado. Porque eso, reitero, perjudica a la población en general, causa más miseria, causa más angustia, porque falta medicamentos, falta escuela pública, falta más rutas, caminos e infraestructura. Si el Estado no recauda, si al Estado lo roban y se enriquece un grupo robando al Estado, ¿qué es lo que se puede brindar a la ciudadanía en general? Entonces, hay que aplicar la ley. Esa ley en la cual es dura, pero se debe aplicar. Se debe imponer la ley de una vez por todas a todos por igual. La otra prioridad es la defensa de la libertad de prensa. La libertad de prensa en un Estado democrático es el pulmón de respiración que tiene todo el pueblo. Es el único medio por la cual se puede llegar muchas veces de hacer hincapié a su angustia, a sus problemas, a la injusticia. Y además la libertad es la protección de los métodos y medios e instituciones democráticas que tiene todo país civilizado. El trabajo coordinado con las instituciones de seguridad, eso está en la ley. Debemos coordinar trabajo con la Comandancia de la Policía Nacional. Debemos coordinar trabajo con el Poder Judicial. Debemos coordinar trabajo con el Poder Ejecutivo con el primer objetivo de prevenir los hechos punibles. En segundo, reprimir en forma inmediata. No somos enemigos, no tenemos por qué confrontarnos con nadie dentro del marco de la ley, a no ser que haya un delito grave de por medio. Pero esa es una obligación de coordinación, de respeto, porque el objetivo y el fin último es el pueblo, es la sociedad a quien todos nos debemos. Doctor Fernández, le recuerdo que está concluyó el tiempo de los 15 minutos como máximo para su exposición. Si podría en 30 segundos redondear su ponencia, por favor. Gracias, señor presidente. Seamos todos sinceros, estamos mal y esto va para mal. La situación de peligro que todos vivimos de nuestros hijos, nuestra familia, no podemos vivir en paz. No podemos salir libremente y tranquilamente de nuestras casas. No podemos estar dentro de nuestra casa. Entonces el Ministerio Público debe ser el órgano que lo acabo de mencionar de coordinación y debe imponer a la comandancia de la Policía Nacional, de la Fuerza de Seguridad, de que el ciudadano debe ser protegido en todo su integridad.
y en su patrimonio. Hoy el ciudadano ya está reaccionando por sí mismo, en la legítima defensa de su vida, su patrimonio y su familia. Por último, señor presidente, excelentísimos miembros, excelentísimo y honorable Tribunal de Honor, muchos años de sacrificio he llevado para llegar a estos estrados en estos momentos, y tal vez será la última. Confío en este tribunal, por eso lógicamente me he postulado, y confío de que ustedes también entienden que estos momentos difíciles que vive la República, credibilidad hacia la justicia y hacia el Ministerio Público, necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar personas y estructuras, y debemos controlar. Y estoy seguro de que mi experiencia como fiscal y mi experiencia como abogado de los pasillos de más de 12 años, voy a ser útil a la sociedad. Estoy seguro que voy a ser útil a la sociedad. Trabajaré con honestidad, transparencia, responsabilidad, con coraje. Trabajaré con valentía. Trabajaré con prudencia. Y estoy seguro de que usted, en caso de que integre la terna y sea elegido, ustedes también se sentirán orgullosos de haber integrado y posibilitado una terna del mejor fiscal general de Estado que va a tener la República del Paraguay y que va a ser considerado como un patriota que ha hecho el bien por el bien del Paraguay. Muchas gracias y nada más. Gracias, doctor Rafael Fernández Alarcón. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consultas, preguntas al postulante pueden hacerlo. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Perdón. Usted pronunció al inicio de su alocución dos palabras que me gustaron. Sensibilidad social. Si no estoy equivocado, es la primera vez que se toca este tema en estas reuniones. Yo imagino la importancia, pero sería usted tan amable en ampliarnos el horizonte de lo que significa esto, sensibilidad social en el marco de la función pública, que es lo que en este momento nos interesa. Sí, señor ministro. Considero que el fiscal inferior o el fiscal general que debe impartir las instrucciones, esa sensibilidad social, y lo dice la Carta Orgánica del Ministerio Público en su artículo 12, que debe ser el nexo y tratar de solucionar los problemas sociales. Pero, por ejemplo, el hurto de una gallina no puede ser remitido ese sujeto primario a la cárcel, porque ese sujeto, ese joven, si es joven, lo envía a la cárcel, la destrucción. Hoy las cárceles todos sabemos que son universidad del delito y del crimen, y solamente la sensibilidad social de ese fiscal le puede llegar y el control de sus superiores. Tuve casos aberrantes como el que robó 2 kilos de carne, está en la cárcel. Si eso es la sensibilidad social, que la clase humilde y que comete por primero un delito que no es trascendente ni de sangre, un delito de hurto simple, que se le dé la salida alternativa que está en la ley. Si un fiscal va a ser solamente poderoso y valiente contra ese miserable humilde y no contra lo que realmente están robando, enriqueciendo y contrabandeando, es poco. Vamos a llenar las cárceles de gente miserable y va a ser más perjudicial y más costoso para el pueblo, porque ese va a salir peor del que entró. En ese sentido me estoy refiriendo, excelentísimo. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor Fernández, ¿cómo usted enfocaría una política criminal de compromiso social y con los derechos humanos cuando
que el derecho a la excepción de conciencia no está ni en la Constitución ni en el Código Penal. Y le hablo de excepción de conciencia, no de objeción de conciencia. Un caso en donde un médico recibe una orden para realizar un aborto. A él se le enseñó toda la vida a defender la vida. Y ahora, por una orden, se le pide que atente la vida o contra la vida. ¿Qué acción le cabe a él para excusarse, para exculpar en el caso que se niegue? Si la excepción de conciencia en nuestro país no existe, en otros países sí, basta con que él abra un acta de oposición a la realización porque está en contra de su conciencia. En nuestro país la objeción de conciencia es por razones bien claras, particulares. Pregunto, ¿cómo usted impulsaría una política? Y no solamente, hay muchos casos, estoy así ligeramente planteándole la pregunta. Gracias, Su Excelencia. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que el aborto es un delito. Y el que comete un delito es un delincuente, un asesino. Y como tal, debe ser investigado y castigado. Ahora bien, nadie, ningún doctor, ninguna persona está obligado a practicar o a hacer un aborto y ni puede recibir ninguna clase de órdenes imperativos de esa naturaleza. Y eso está bien plasmado y hay jurisprudencia inclusive en el ámbito policial y militar. Nadie está obligado a hacer en contra de su voluntad lo que la ley lo está prohibiendo. Por lo tanto, esa persona, al ser procesado, debe también manifestar y debe declarar quién le dio la orden, que no le exime de su responsabilidad, más le arrastra al otro. No sé, parece que no me hice comprender. La excepción de conciencia es una institución de los derechos humanos. Puede que sea una institución novísima en el sentido de que aún tratándose de un aborto terapéutico que esté ordenado por una autoridad judicial, el médico puede oponerse si es que existe la excepción de conciencia. Ah, terapéutico. No, puse por eso un ejemplo de un caso. Obviamente que él no va a hacer porque es un delito, si es una conducta individual y propia. Vayamos a un caso más concreto. La excepción de conciencia en materia de derechos sociales, por ejemplo, en donde la propia autoridad muchas veces desarrolla una conducta que obliga al particular a tener una reacción en defensa de lo suyo. Casos genéricos, podemos hablar y podemos tener 1000 ejemplos. La eutanasia en gran parte del mundo está permitido. Acá no. El aborto fruto de una violación, por más que la familia y la persona quiera hacerlo, al menos en forma legal no puede hacerlo. Clandestinamente sabemos que se practica y se combate también tenazmente en cuanto se tiene las noticias crímenes. Ahora bien, en cuanto a esos derechos sociales que son conquistas a nivel nacional e internacional, son los derechos que no se puede estar violentando, y por sobre todas las cosas no se puede estar encerrando en un X cosa o en una pregunta muy abstracta cuando que es muy profundo la situación. Yo creo que nuestra
situación sociopolítica no es tan abstracta. El caso, por ejemplo, que ocurrió en Marinacue, se tipifica por tipos penales, pero es una reacción de defensa de los derechos sociales. Cuando un grupo de personas reclama tierras, está defendiendo derechos sociales. Se lo tipifica en ilícitos penales. En otros países, aquí cerca, en la Argentina, la determinación de efectos de la huelga no son ya penalizados. Por eso le pregunté cuál sería su posición desde el punto de vista de una política criminal ejerciendo el cargo de un fiscal general del Estado. Tengo varios, excelentísimo. Manifestó algunas de las cuestiones muy importantes. Pero primero, en lo que a usted su pregunta lo hace, no podemos criminalizar las luchas sociales legítimas del pueblo mientras no sea tampoco bajo la violencia y la presión y menos contra la propiedad privada. Gracias. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro que quiera formular pregunta? Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Paciente. Gracias. Sí, Gracias. Es una propuesta de la ciudadanía. Una propuesta muy bien. Estuve así rápidamente revisando y me preocupa este punto 5 de su propuesta. Porque ahí dice, instalación de una red de informaciones con los antecedentes judiciales y policiales, de datos completos y fotografías actualizadas dependientes del Ministerio Público de las personas que ya fueron procesadas por el Ministerio Público. ¿En qué etapa del proceso? Quiero aclarar nuevamente que eso traía, como recuerdo de hace 15 años que repartí y me fui por todas las organizaciones sociales, sindicales, en el espíritu de que voy a ser representante de la sociedad. Esto está desfajado hoy. Simplemente al presentar dije que era un recuerdo de hace 15 años. Yo no sabía. Por eso, nada más, señora presidenta, respetuosamente le digo que es un recuerdo mío que queda plasmado, Gracias. que hoy está desfajado y no pienso de esa forma. Gracias. Gracias, doctora Amparo. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Gracias, profesor. Una preocupación. Se ha referido a la amplitud de la garantía de los derechos humanos. Dentro de esa garantía, la libertad. ¿Qué criterio tiene con respecto al mal necesario de la privación de libertad? En caso reiterado, ocurre que la mayoría de las veces minimizamos en tanto no nos afecta. Yo observo la rotura de los vídeos acá. Políticamente será una valentía, lo que sea, una media ventana que se nos rompe gratuitamente. No solamente es un perjuicio, causa un trauma, porque uno ya está a esa espera. ¿Y qué es lo que nos impulsa? A veces justicia por mano propia. No llegando a eso, se exige la privación en contra de aquel constante realizador de esa aparente hecho punible de escasa reprochabilidad o insignificante. Es insignificante hasta tanto no nos afecta. ¿Qué criterio tiene con respecto, reitero, a esa antigua doctrina que la prisión o la privación de libertad habrá que admitirse como mal necesario? Reiteramos con restricción. Bueno, doctor, en ese aspecto la ley es claro y habla de un delito bagatelario. En cuanto a los delitos bagatelarios, el Ministerio Público no está facultado a hacer una persecución toda vez que la víctima lo pueda instar. Pero entiendo su pregunta en el sentido de la preocupación. Está demostrado estadísticamente, no solamente en nuestro país,
sino en el mundo. Por ejemplo, le doy un caso. Un joven de 16, 17 años adicto que rompe una ventana de un auto para robar cosas al objeto que estaba ahí, de poco valor, y se lo agarra en un grave estado de drogadicción. Se le hace los estudios de sangre y se le hace el estudio y la investigación sobre la familia. Enviarla a la cárcel a ese adicto lo destruimos mejor. Tenemos que enviarla al centro de recuperación. Esa sensibilidad de lo que estaba hablando, porque estamos gastando más dinero, más recursos para una cuestión que vamos a causar más perjuicio, porque ese joven va a salir el día de mañana de la cárcel más drogado, más rabiado, más profesionalizado. Si antes rompía solamente auto para robar, radio o cosas sin importancia, ya va a ser cosas peores. En esos peores sí, el mal necesario de la prisión a veces es necesario, pero en bagatelario, en hurto simple, en hechos primarios, hay que dar una oportunidad al ciudadano, toda vez que repare el daño también a la víctima. Eso sí, debe arrepentirse y debe también reparar, y se le debe dar una conducta dentro de la sociedad para que pueda enderezar su vida. Bien, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor Damián Pérez Cuarna. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor. Buen día, señoría. Usted en su exposición habló de la lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia. ¿Cómo se implementaría eso en caso de ser designado fiscal general del Estado? Bueno, en primer lugar, se tiene la unidad especializada, delito económico, antidroga, delito de la niñez y esto. En lo que le estaba diciendo, delitos frontales contra delitos patrimoniales, esa unidad de delitos económicos debe ser reestructurada y debe ser traído personas especializadas en el tema de las cuestiones económicas y patrimoniales y del robo al fisco. Caso contrario, muchas y miles de la causa han terminado por el camino y otro trancado. 1. 2. En el otro aspecto del narcotráfico se combate, pero cada día hay más narcotraficantes, cada día hay más personas involucradas que están destruyendo a nuestros jóvenes y por ende también trae más delincuencia. Si no se hace una organización frontal con la policía honesta, con una política del gobierno y el Ministerio Público que lo impulse y que los jueces puedan acompañar, poco nada va a ser. Por eso va a ser de alta prioridad dos cosas flagelo de la corrupción y del crimen organizado. Esta situación de los secuestros extorsivos tiene que terminar alguna vez. No podemos estar en esta situación de incertidumbre y que una banda de delincuentes en un rincón del país esté queriendo lo que sea. Es porque el Estado, y a través de sus fuerzas policiales o militares que están allá, están involucrados de una u otra manera en un sistema de corrupción. Colombia es el ejemplo más claro. La FARC se está terminando después de 50 años. ¿Por qué? Por la situación que no es la experiencia que cada año el Estado daba más dinero, más presupuesto a los militares, más jerarquía, más lento humano, y se volvió un gigante, un monstruo que estaba devorando el Estado, hasta que vino Pérez Uribe y dijo 50% se recorta del presupuesto. Se fue bajando. ¿Y qué pasó? Se fue reduciendo, terminó el índice de la violencia en el campo, que resultó ser un negocio para los militares, para los delincuentes que estaban como guerrilleros, y finalmente hoy tenemos una paz que ojalá se concrete lo más rápido posible. Ese ejemplo nada más
nos brinda que cuando más dinero estamos dando a entes y a entidades y a policía que nos está dando resultados, esa es una fuente de corrupción que debe ser investigado. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Tiene para el doctor Cristian Grijovich. Gracias, presidente. Doctor. Excelentísimo. ¿Cómo estás? Al comienzo de tu disertación dijiste que el fiscal general representa a la sociedad, pero no es electo por la sociedad. Y una vez que asume, se olvida de la misma. Y nos mostraste tu proyección, campaña, digamos. Un recuerdo. Se te ve más joven, doctor. Hace 16 años. Entiendo que esto hiciste como una campaña masiva, habías dicho. ¿Considerás que se equivocó la Constitución Nacional en el sistema de elección del fiscal general del Estado utilizando los mecanismos del Consejo y la participación de los otros poderes? No, señor ministro. Considero y lo manifesté de que para el ciudadano común no entiende esa representación directa si él no eligió a nadie. Además, ese funcionario no hizo y no hace el esfuerzo de hacerse conocer y sentirse representado. ¿Por qué? Porque es representante de la sociedad, porque ustedes fueron electos. El diputado nacional, el Consejo, la magistratura, fueron electos por la ley. Es una elección indirecta que finalmente le da esa potestad. Pero él debe ganarse esa representación con su trabajo, transparencia, su honestidad, su responsabilidad, su coraje, su valentía, con resultados para la sociedad. Por eso le digo, no estoy equivocado. Comprendido. Gracias, señor ministro. Gracias. Gracias, doctor Cristian Grijovich. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctor. Yo le quiero dar la oportunidad, doctor, de que usted nos pueda aclarar la propuesta ciudadana que era para el candidato a fiscal general del Estado, porque si bien es cierto, usted dice que es un recuerdo, no es menos cierto, doctor, que la vida de una persona, la hoja de vida, la probidad, son valores probados de las ideas y pensamientos que uno tiene. Una persona es una entidad que piensa y por otro lado tiene su pensamiento que lo plasma, en este caso, una propuesta que usted lo hizo. Incluso en algunas campañas presidenciales, algunas ideas o pensamientos de un estudiante que lo haya plasmado en un escrito puede ser determinante incluso para la propia candidatura. En consecuencia, doctor, yo quisiera que usted nos pueda aclarar o brindarle a usted la oportunidad de aclarar justamente la circunstancia que le consultó la doctora Amparo de Pacielo con respecto. Yo tengo varios puntos con respecto a su pensamiento que tal vez pueda o no compartir, pero por lo menos en la pregunta que le hizo la doctora, ¿cuál es su pensamiento entonces actual con respecto a la instalación de una red de informaciones con antecedentes judiciales y policiales, de datos completos y fotografías actualizados dependientes del Ministerio Público de las personas que ya fueron procesadas por el Ministerio? ¿Qué era el pensamiento en aquel momento y cuál sería el pensamiento actual en el caso de que usted sea fiscal general del Estado? En ese tiempo, estoy hablando de hace 15, 16 años cuando era fiscal, mi experiencia me llevó a uno y otro colega tuvieron serios problemas porque en el sistema que teníamos nosotros cae una persona por un delito X y al no ser importante o tenemos otro problema de testigo, esa persona es liberado. Pero resulta ser que tenía orden de detención por crímenes más graves. Y en ese tiempo no teníamos sistema de red para entrar y poder saber, esta persona está siendo buscado por el fiscal de Ciudad del Este, de Encarnación, de Ayola. Y si no se tiene esa red, entonces ese fiscal, al liberarle, como está ocurriendo ahora con el tema del Prosegur y otros delitos, ¿verdad? En la cual, al no haber ese dato que el fiscal puede recurrir antes de liberarle, esta persona tiene orden de captura por algún otro fiscal, entonces va a ser difícil el combate. ¿Y por qué le digo eso? Los antecedentes judiciales están judiciales. Pero mientras no haya una imputación y una orden de pedido, de captura o de detención al juez, no existe en el sistema, no existe en la red. Existe solamente para el Ministerio Público. Y tal vez en algunos casos
ese fiscal, que inclusive lo llevó a juicio oral, fue condenado y ya está libre y volvió a cometer, pero en otra ciudad, en otro punto, no se tiene información. Trabajábamos la precariedad total. Teníamos que comprar tinta para la computadora, papeles para la computadora, teníamos que comprar viromes, teníamos que poner combustible, teníamos que hacer milagros para poder hacer nuestro trabajo hace 16 años. Pasaron mucho tiempo, hoy se modernizaron, hoy sí podemos llegar, hoy sí la Fiscalía ya tiene un sistema de red en la cual puede entrar al menos si otro fiscal decretó o no decretó la detención. Simplemente en ese aspecto. Y mi hoja de vida y de trabajo y trayectoria es de público conocimiento en cuanto a la responsabilidad, a la lucha constante, al sacrificio constante, ¿verdad? Y es el pensamiento de hace 16 años por el bien de la institución. Gracias. Gracias, doctor Carlos Ocorera. Una pregunta que nos llega al auditorio, doctor Rafael Fernández. Usted tuvo un incidente con el padre de un secuestrado. ¿Puede explicar lo ocurrido y cómo terminó ese hecho? Ese es Juan Pedro Scher. Es un delincuente prófugo de la justicia argentina, ministro de Justicia, ministro de Salud, en la cual se fugó de la Argentina, se fue a Miami, de Miami pasó a México, ahí fue detenido y cuando iba a ser llevado a la Argentina, dijo que él era paraguayo y fue traído a Paraguay. Y en poco que canta un gallo, está en libertad. Posteriormente vinieron una gavilla de secuestradores de la Argentina a querer secuestrarlo a él primero en Lambaré. No pudieron secuestrarlo, lo balearon y no murió. Lastimosamente, posterior a eso, se fueron a su hijo, Cristian Scher, a secuestrarlo en Corrientes, Argentina, y lo llevaron en Uruguayana, Brasil. 2 a 3 meses le estuvieron secuestrando pidiéndole 2 cosas. $2 millones y que se entregue a la justicia. No lo quiso hacer, poniendo en peligro la vida de su hijo. Su hijo le pedía que lo haga. Mi único hijo varón se llama Cristian Fernández, en homenaje a este muchacho, pues yo le llegué a conocer a ese muchacho cuando su padre fue herido. Y me dolió tanto a mí lo que le pasó, porque la causa estaba ahí mismo. Pero ¿por qué después tuvimos problemas? Porque yo como fiscal del crimen no puedo permitir que un extranjero, que un delincuente prófugo con orden de captura internacional en el Interpol en código rojo vaya y detenga a un ciudadano o a varios ciudadanos inocentes con anuencia, que era su secretario la fiscal, y venga y lo metan preso. Yo soy un fiscal que estoy para defender los derechos del ciudadano, no soy un empleado y menos de un delincuente. Cuando le dije, señor, usted me llega a traer un detenido, me llega a tocar otra vez un detenido, yo le meto preso a usted. El hombre asintió. Lastimosamente ocurrió lo que ocurrió con su hijo, que soy público conocimiento en Argentina, tanto condenado. Ayudó a que yo como fiscal, con la precariedad y miseria que teníamos, yo identifiqué, y ustedes tienen mis libros presentados al Consejo sobre el secuestro en Paraguay. El único libro que hay de investigación sobre los secuestros. Pero el hombre se molestó conmigo porque yo no puedo aceptar órdenes de él y de esa naturaleza contra la vida de las personas. Pero esta persona, con tanta maldad, no pudo hacer nada contra mí mientras yo era fiscal, cuando él podía haberme denunciado en el jurado, en enjuiciamiento, ante el fiscal general del Estado, esperó que yo renunciara y presentó una disparatada denuncia contra mí en el Ministerio Público, porque supuestamente yo liberé a un secuestrador. Y resulta ser de que estas personas posteriormente fueron todos liberados por la justicia argentina y por acá. O sea, el tiempo me dio la razón.
Hoy sigue prófugo, no puede cruzar un paso en Clorinda. Entonces, lastimosamente, de un trabajo serio, responsable, poniendo mi vida, lastimosamente conociéndola a ese muchacho, buen muchacho, una excelente persona, desembocó en eso, pero yo no le guardo rencor. No le puedo guardar rencor a él ni a nadie, porque pretendió causarme graves perjuicios. Más el derecho y más como abogado pasillero y la experiencia no pudo avanzar contra mí, pero pretendió. Y eso no puede ser así. No puede ninguna persona, ningún extranjero, ninguna autoridad superior, ningún ente de violentarle a un fiscal para que haga algo en contra del derecho, ni que el fiscal permite que esté haciendo inclusive contra la integridad física de ciudadano honesto. Y fueron, lastimosamente, si hubiera sabido que esa era una pregunta, una denuncia, me supongo que habrá hecho esta persona, hubiera traído todas las fotos y ustedes hubieran visto acá con crudeza cómo él manejaba allanamientos, con crudeza cómo ordenaba o cómo la fiscal traía a personas ancianas y ancianos, esposados, inocentes. ¿Sabe cómo terminaron? Salieron de la cárcel muertos. Muertos salieron de la cárcel. Y eso indigna a cualquiera. Y hasta hoy estoy para enfrentarla a esta persona. Por más que tenga dinero, por más que tenga poder e influencia, no voy a permitir que esta situación siga así. Y es tan cobarde que continúa con su letanía de que supuestamente el hijo fue traído a Paraguay y que está enterrado acá. ¿Sabe por qué? Para que no se le ejecute su orden de detención y se le entregue a la Argentina. Está comprobado que el pobre muchacho, víctima de la situación, fue secuestrado en Corrientes, Argentina. Por eso fue juzgado los secuestradores en Argentina y condenado. Y declararon, y fue llevado a Uruguayana, Brasil, que es la frontera con Corrientes, y lastimosamente lo mataron ahí. Entonces, sin ningún fundamento, inventa esta historia. Tengo fotos, documentos, tengo todo para cuando ustedes quieran, yo los puedo traer, señor presidente, cuando guste. Gracias, doctor Rafael Fernández Alarcón. Con esto concluimos su exposición en la audiencia pública. El Consejo Secretaría mediante le va a informar acerca de la siguiente etapa en este proceso de selección. Si usted tiene algo que agregar, le rogaría brevedad, por favor, en 30 segundos para que podamos concluir esta audiencia de la fecha. Quiero solamente dejar en claro que si algunos puntos de mi recuerdo que tengo guardado hubiera tenido algún problema, no hubiera repartido, pero esa era lo que pasaba hace 16 años. Y demuestro con eso que sigo creyendo en la institución porque me siento capaz para llegar al Ministerio Público. Me siento con coraje, valentía, honestidad y responsabilidad y experiencia en ambos lados, como fiscal y como abogado pasillero, y entiendo los problemas, los compañeros que todo el día estamos sufriendo también el Ministerio Público y la Justicia. Por eso me presento para ser el próximo fiscal general del Estado. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, excelencia y excelentísimo ministro. Gracias, doctor Rafael Fernández Alarcón. Muchas gracias nuevamente a Paraguay TV, a Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara, TV Cámara por el acompañamiento, a los señores miembros del Tribunal de Honor, a los señores miembros del Consejo de la Magistratura y a todos los que nos acompañan en las audiencias públicas, ya sea con su presencia en el Salón Comuneros de la Honorable Cámara de Diputados o de sus hogares o en las oficinas. Hasta el día de mañana. Muchas gracias.